déjeme primero decirle, entramos con la reforma electoral. De entrada, el Partido del Trabajo dijo que rechazará en bloque la reforma. El Partido Verde Ecologista de México lo está analizando, pero las voces al interior es que también se rechace. Y la realidad es que en el Partido del Trabajo, lo que diga Alberto Anaya Gutiérrez, que por 30 años ha sido legislador plurinominal, es la que va a prevalecer. Si Alberto Anaya Gutiérrez dice que la apoyan, pero hasta ahora no. Pero él es el que controla, hace 30 años que es el dueño del PT, es plurinominal y han hecho un gran negocio con las plurinominales, así que es comprensible que lo vayan a rechazar. Y en el Partido Verde Ecologista de México, todo mundo puede decir lo que se le pegue la gana, pero en realidad la voz de mando es la de Jorge Emilio González, el Niño Verde, que ha sido el dueño del Partido Verde Ecologista de México. Ha sido también por más de 30 años, no ha tenido otra cosa que vivir sino del Partido Verde, y ha sido diputado federal, senador, siempre plurinominal. Y lo que él diga, más allá de Karen Castrejón, que es la dirigente formal del Partido Verde, de lo que diga cualquier persona, Jorge Emilio González es el que lleva o el que decide las decisiones. Anteayer reapareció y su reaparición tiene que ver con eso. Así que la reforma claramente contará con el respaldo unánime de Morena, de acuerdo con lo que se ha anunciado, pero pues tenemos que esperar primero que empiece el debate. Segundo, conocer a fondo todo lo que tiene, pero más allá de cuestiones como que la representación proporcional sea elegida directamente por el voto popular o que disminuya el tiempo de spots electorales en radio y televisión, estos son algunos puntos importantes que contempla la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Primero, prohibido el dinero del crimen organizado en las elecciones. Así que sobre la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, la minuta estipula que queda prohibida a precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas. En este punto se contempla evitar el dinero que pueda provenir del crimen organizado para financiar a determinados actores políticos en las jornadas electorales. La iniciativa también establece que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas, atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación. Además, no podrán hacerse aportaciones en efectivo, y todas las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del Sistema Financiero Nacional, a través de transferencia electrónica y el sistema de pagos electrónicos interbancarios que la gente conoce como SPEI, o instrumentos financieros normativos. Así que van a ser de aprobarse, que en este momento no se le ve mucho para dónde, de aprobarse, va a ser una de las elecciones más vigiladas en cuestiones de apoyos financieros. Ninguna aportación podrá ser deducible para efectos fiscales, y las instituciones del sistema financiero deberán reportar para fines de fiscalización estas transacciones al INE. Así, y se va a prohibir recibir dinero o donaciones provenientes de algún gobierno. Ningún gobierno puede aportar a las elecciones, ni fondos de inversión u organismos extranjeros. Las personas físicas o morales extranjeras tampoco van a poder colaborar, ni ciudadanos mexicanos que residan fuera de México. Y los funcionarios podrán promover la participación ciudadana, así que van a estar bien vigilados. Y otro punto que es para mí interesante es que van a regular la inteligencia artificial en el proceso y en las jornadas electorales. El proyecto de la presidenta Sheinbaum señala que todo contenido relacionado con los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología deberá estar etiquetada por su emisor para facilitar su identificación.
Se menciona que las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables en la materia. Y también habrá una mayor fiscalización a los partidos políticos. Todos los ingresos, egresos y otras operaciones financieras de los partidos políticos nacionales y locales, recuerden que también hay partidos locales, así como de precandidatos y candidatos, deberán reportarse cotidianamente con fines de fiscalización. Para mí esto representa un gran avance y lo otro que es lo que esperamos es que desaparece la lista de plurinominales como la conocemos ahora. Es quizá uno de los puntos más controvertidos de la reforma electoral que le dice adiós a la lista de plurinominales. No quiere decir que van a desaparecer, simplemente habrá otro método. En este momento, la reasignación de las 200 diputaciones se hace al gusto y la decisión de cada uno de los coordinadores de los partidos o los dirigentes de los partidos. Ahora, la asignación de 200 diputados será, de aprobarse, claro, la iniciativa, será alternada con base en las personas que, no habiendo obtenido el triunfo electoral, hayan recibido los mejores porcentajes de votación distrital emitida por su partido, y se alternará con el sistema de mayor porcentaje de votación individual correspondiente. Sobre las diputaciones elegidas por ciudadanos fuera de México, se asignarán al partido que corresponda en cada circunscripción, iniciando por aquella en la que el partido haya obtenido un mayor porcentaje de votación. Para mí, este es quizá el mayor cambio, que sí se van a mantener, aunque todos cuando fuimos a votar en 2024, todos apoyamos el plan C, que implicaba desaparecer la mayoría, quizá, o incluso la mitad de las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados, y desaparecer las 32 senadurías plurinominales. No lo va a lograr la presidenta, ella lo sabía, en Morena lo saben, necesitan el apoyo del Partido Verde Ecologista de México, necesitan el apoyo del PT, pero la presidenta decidió enviar la iniciativa como ella o como se lo aconsejaron, se lo aconsejó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezó Pablo Gómez Álvarez. Pero hay otros cambios que contempla la reforma electoral que a mí me llaman la atención. Las autoridades, los partidos políticos y autoridades electorales tendrán que garantizar acciones afirmativas a favor de personas de pueblos indígenas y afromexicanos. Las autoridades de seguridad e inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con el INE para proporcionar información relativa al registro de candidaturas para salvaguardar la integridad del proceso electoral, y se reconoce el derecho ciudadano a participar en consultas populares, referéndum, plebiscitos y cualquier otro mecanismo de democracia directa. Los resultados en mecanismos de democracia directa serán vinculantes para el ayuntamiento siempre que la participación total corresponda al menos a 40% de la ciudadanía inscrita en dicha lista nominal, y el órgano público electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de democracia directa. Para mí, eso es lo que a mí me llama la atención e insisto, la reforma no cambia la fórmula de asignación de curules, sino de dónde se escoge a los diputados que le tocarán a cada partido. Si la fórmula dice que le tocan 10 diputados al PAN y 10 al PRI, eso se mantiene. Pero ahora, en vez de que esos 20 salgan de listas discrecionales, de listas que dictan los jefes de los partidos, en este caso Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Romero Herrera, Emilio González Martínez o Alberto Anaya, o la misma Luisa María Alcalde Luján, o
el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, la mitad de los primeros perdedores de ahí saldrá, la mitad, y la mitad de votación por circunscripción. Así que no habrá número uno, número dos, todo será cuestión de votación. Puede no gustarme, puede no, pero ese es lo que propone la presidenta. Hay un cambio significativo, pero tendremos que esperar para eh, el análisis, la discusión, que de entrada el PRI, por ejemplo, decidió, ya sabíamos que no lo iba a apoyar, pero ayer Manuel Añorbe Baños, creo que tenemos ahí el video número 12, no sé si, decidió que tampoco, o confirmó que no van a apoyar nada de la reforma electoral, Ceci. Esta ley Maduro es un retroceso democrático, es el apoderamiento de Morena de las elecciones, porque ellos quieren decidir quién gana y quién pierde. De veras, es algo terrible para la democracia lo que está pasando, y les recuerdo que el INE, en la proyección que se le quiere dar de recursos para el 2027, es el Tren Maya quien recibe 3 veces más de subsidio que lo que le quieren dar al INE. La ley Maduro lo que quiere es darle ya el último clavo al ataúd y que Morena se apodere de las elecciones, porque la caída en la intención del voto de Morena como partido es muy fuerte. Entonces, que no mienta Morena, que no mienta, es el apoderamiento y el último clavo al ataúd de la democracia en México. Y antes de que le demos la bienvenida a Jaime Hernández, nada más déjeme dar unos saludos como damos siempre, y con eso iniciamos con Jaime. Madame Kika, buenos días. Casi nunca la veo, pero ya vi que está ahí desde antes de las 6 de la mañana. A Miriam Sidek también. Ges Balam, buenos días. Emilio Mario Cruz, también buenos días. Nada más algunos. Charlie Ferrusquilla, José Jim, poniéndole el último clavo al ataúd, dice Edmundo Martínez también, buenos días, nuestro like, sí, recuerden, like permanente como por automático, y ya somos poco más de 5,650 personas, así que Jaime, buenos días, tus fans te reclaman en Sin Censura. Good morning, maestro Paco, ¿cómo estás? Aquí amaneciendo, escuchando a los pajaritos cantando, la Virgen se levanta. No, es increíble, qué bonito día, qué bonito estar vivo. Te doy los buenos días, maestro Paco. Ya te estaba escuchando, muy interesante cómo has desmenuzado y cómo has pespunteado la iniciativa de reforma electoral. Yo creo que es una buena iniciativa de reforma, y sospecho que el Partido del Trabajo y el Partido Verde van a tragar sapos. Oye, pero lo que me estaba llamando mucho la atención en el curso de las últimas horas es esta guerra desatada ya contra algunos integrantes del Partido del Trabajo. No, 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 no. Entre otras, contra esta mujer, Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, porque yo no sabía, honestamente, pero el dueño del Partido de Trabajo en Chihuahua es el papá de esta mujer, sus hermanas. No, es un negocio familiar, es una franquicia del Partido del Trabajo en Chihuahua. Y claro, yo creo que es a lo que se expone esta gente si no apoya la reforma, porque claro, van a empezarle a sacarle a todos sus trapitos, por ejemplo, al Güero Velasco, al Niño Verde. Sospecho que muchos van a empezar a recordarles que sus partidos no son partidos, son franquicias, son negocios familiares que los han enriquecido personalmente, se han convertido en los más importantes beneficiarios de la denominada democracia partidista, este sistema, esta partidocracia que se ha beneficiado durante muchos, muchos años de esta repartición ventajosa de los recursos que asigna el Estado
para mantener vivos a estos partidos políticos. No es ya que les den oxígeno asistido, no, 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 no. Se llevan una tajada importante, se han convertido en multimillonarios y esa es la razón principal por la cual están en contra, ¿no? No quieren perder sus privilegios. Pero claro, al formar parte de una coalición como Morena, no se entiende que la gente que ellos apoyaron, es decir, Andrés Manuel López Obrador, un hombre que está en contra de los privilegios, ahora resulta que cuando hay que cambiar de verdad, que cuando hay que dejar constancia que sí están a favor de la 4T, que ellos respaldaron, ahora pues sí, hay que asumir todo en consecuencia, ¿no? Así es que tampoco se les está pidiendo voto de pobreza, pero yo creo que se está poniendo bueno. Yo, francamente, vi esta investigación de este programa subjetivo. ¡Zas! Le sacan todo a esta mujer que no es tonta, ¿no? Lilia Aguilar es una mujer articulada, pero francamente la han desnudado, la han sacado cómo se constituyó ese partido en Chihuahua, su papá desde cuándo lo controla, las hermanas, porque tiene varias hermanas ahí incrustadas. No, toda la familia está incrustada ahí. Y lo mismo pasa con la gente del Partido Verde. Así es que sospecho que los van a encuerar si no apoyan a Morena, aparte de que van a perder crédito, respaldo popular, los van a encuerar, los van a exponer. Y yo que ellos me la pensaba muy mucho a la hora de defender con tan apasionada contundencia el no, el no, el no. Así es que me parece muy bien que hayas hecho una descripción, querido amigo, de lo que está por venir. Ayer todo el mundo estaba esperando la iniciativa de reforma. Kenia López Rabadán estaba así como, haz de cuenta que eligen a la mejor de las alumnas de la escuela, del grupo. Tú, hija mía, por ser la más aplicada, vas a recibir la iniciativa de reforma. Ya estaba muy bien peinada, muy bien ataviada. Kenia López Rabadán sabe que va a pasar, esta foto va a pasar a la historia. Y antes de que la eliminen como plurinominal, dicen, no, yo quiero pasar a la historia como la mujer que recibió que presidió este evento histórico. Y vamos a ver ahora qué pasa, querido amigo. Fíjate, Jaime, yo estaba pensando, porque además aquí lo estoy viendo con Maricar 8476, dice su identificación en el chat en vivo. Dice, está bien que se quiten la máscara o que les quiten la máscara. Para mí, fíjate lo que yo estaba pensando anoche que desmenuzaba la iniciativa de reforma electoral. Atalo Martínez Rosas dice lo mismo, fuera máscaras. Cuando yo estaba desmenuzando la reforma, que es la síntesis que en realidad la leí, porque les confieso que ya lo tenía escrito. Lo fui escribiendo. Y yo estaba pensando, pues, discúlpame, a Morena le convendría que no apoyaran la reforma del PT y el PBM porque se desharía de toda la basura. Quizá le va a costar trabajo, pero yo recuerdo, y seguramente la mayoría de los pocos más de casi 6,500 que estamos conectados, recordamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador gobernó sin mayorías, sin mayorías calificadas, Jaime. Así que va a ser es el trabajo de los coordinadores legislativos, ¿no? Para algo están, es el trabajo, pero el presidente López Obrador gobernó sin mayorías calificadas, así que para mí sería ideal que Morena se deshaga de toda la basura que representan el Partido Verde Ecologista de México, que por cierto tiene una historia, pero oscurísima. Vicente, en su momento estuvo bien hacer alianzas con el presidente López Obrador, pero la verdad es que sus violaciones a la ley electoral son... Y hay personajes, tú lo decías, Manuel Velasco Coelho, por ejemplo, tuvo acuerdos muy oscuros con Ricardo Salinas Pliego,
cuando Manuel Velasco Coelho fue gobernador de Chiapas, el estado que gobernó su abuelo, por ejemplo. Así que, y del PT, ya lo dijiste, por ejemplo, esta mujer, diputada de Chihuahua, son dueños del PT y toda la familia está cobrando del presupuesto. Así que yo digo, ¿por qué no deshacerse de una vez de toda la basura, ahora que hemos estado por meses discutiendo, incluidos los indeseables en Morena, Jaime? Así es, yo creo que es muy importante esta reforma electoral. Va a haber, como tú bien mencionabas en el proyecto, mayor control de los gastos y a diferencia, porque ese es uno de los argumentos que ha venido manejando la oposición. Dicen, pero esto va a significar que el crimen organizado va a meterse más, va a financiar, vamos a quedar en manos del crimen organizado. Pues no, señores, resulta que con esta iniciativa va a haber mayor control sobre los candidatos, sobre los partidos políticos. Tienen que reportar al INE todos sus ingresos, egresos y demás operaciones financieras. Ahí está, para que no anden de hocicones. Va a haber mayor control para que justamente crear una especie de cortafuego para que el crimen organizado no condicione, financie campañas políticas a favor de presidentes municipales, gobernadores estatales, diputados, senadores. Y yo creo que es una reforma electoral que tiene que pasar. Y la presidenta, yo creo que ha hecho bien en decir, ¿saben qué? Ya basta. Hasta aquí y llegamos con esas reformas que no fueron sino un cúmulo de despropósitos o un cúmulo de reformas hechas a la medida de poderes oligárquicos que poco a poco están contemplando el desmantelamiento. Primero, ya vieron cómo se dio el desmantelamiento de un poder jurídico, ahora están viendo cómo se desmantela esta arquitectura que les permitió a muchos candidatos, sobre todo al PRI y al PAN, financiar a sus candidatos. ¿Cuántas historias tenemos de Francisco Javier Cabeza de Vaca, uno de los principales exponentes, Javier Duarte, cómo financiaban las campañas del PRI, del PAN, el propio PRI, Odebrecht, todo eso tiene que desaparecer porque eso precisamente fue lo que prostituyó el sistema partidista y yo creo que el gran valor de esta reforma, que yo creo que vale la pena dar la batalla, como lo dice la presidenta, si no se pasa así, que mejor no se pase. Yo creo que más vale una buena reforma que una reforma descafeinada. Yo creo que nos haríamos un mal favor todos, porque aquí uno de los valores que creo que rescata la presidenta, y creo que es el corazón, y ya lo mencionabas tú, de otra manera si tú quieres, pero para mí el corazón de esto es recuperar el valor de la auténtica representación democrática, que los ciudadanos vean que su voto se corresponde en los hechos con la composición de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que su voto representa, es un cortafuego, va a ser un cortafuego para que intereses corporativos, el crimen organizado, no tenga la tentación de meterse y torcer la voluntad popular. Así es que yo le doy la bienvenida. Vamos a ver vamos a ver cómo cocina esto, cómo se da el proceso, porque todavía viene un proceso. Tienen que pasar por comisiones, tienen que ver los debates. Y vamos a ver, vamos a estar muy atentos, porque en el camino siempre hay, ¿sabes? Yo ya veo a uno que otro con su resortera para dispararle desde el seno del propio Morena y los adversarios van a hacer también lo imposible para que esto no pase. Ya hay yo me acuerdo que una de las declaraciones más vehementes que he escuchado es la de Saco de Pus, alias Javier Lozano, que dice, no les vamos a permitir que pase esa chingadera, no vamos a permitir. Y están realmente emperrados
decididos a sabotear, a frustrar. Vamos a ver cómo nos va, querido amigo. Sí, fíjate, nada más voy a repetir, Jaime, porque tenemos además una reacción de Ricardo Anaya Cortés, que es un sinvergüenza, un mafioso, pero lo que establece la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, prohibición del dinero del crimen organizado en las elecciones, dice, sobre la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, la minuta estipula que queda prohibido a precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes no solo del crimen organizado, sino de cualquier actividad ilícita. Y este punto contempla evitar el dinero que pueda provenir del crimen organizado expresamente para financiar a determinados actores políticos en las jornadas electorales. Así que, ¿qué te parece si escuchamos al panista Ricardo Anaya Cortés y a los dos panistas y Federico Dorin, dos mafiosos que de entrada se van a oponer, pero que piden controlar, evitar el dinero del crimen organizado? La ley lo contempla, la iniciativa lo contempla. Ceci, ¿por qué no empezamos con Ricardo Anaya Cortés y después escuchamos y analizamos a Federico Dorin y le damos paso a ver si un compasito de espera a Norman Perry? Realmente llegó la dichosa iniciativa y, como era de esperarse, pues Morena se resiste a sancionar con la pérdida del registro a los partidos y a los candidatos que reciban dinero de los narcotraficantes, que reciban dinero del crimen organizado. Para acabar pronto, la iniciativa ni siquiera dice las palabras crimen organizado. Lo que esto a nosotros nos confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas, para que aporten dinero, para que impulsen a sus candidatos. Les confirmo, después de haber leído la iniciativa, en el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra por esa razón, porque Morena no quiere establecer que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan su registro. Esa era nuestra exigencia. No lo cumplieron, no vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma que no atiende el problema central. Como lo hemos dicho, una reforma debe servir para arreglar un problema. Y el problema que sí tiene la democracia mexicana es que los narcos ponen candidatos, los narcos le dan dinero a los partidos, los narcos le dan dinero a los candidatos. Ese es el problema que se tenía que corregir. ¿Cómo? Con una sanción severa, estableciendo que pierda el registro del partido que reciba un solo peso del crimen organizado. Increíblemente, Morena no quiso incluir esto en la reforma y por lo tanto nuestro voto será en contra. Que si no sale tiene un plan B. ¿Qué deja ver esto? Bueno, nada más falta que el plan B implique una reforma ya no constitucional, sino legal, que sea contraria a la Constitución, con la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la valide. En un país democrático, pues esto sería impensable. Pero en esta autocracia que ha estado imponiendo Morena en México, todo es posible. Ojalá no sea el caso, pero me parece que a eso es a lo que se refieren cuando hablan de un plan B. Presentar una reforma que ya no es constitucional, ya no requiere mayoría calificada, es solamente una modificación a leyes secundarias que claramente violarían la Constitución, pero pues como hoy controlan todo, incluyendo el Poder Judicial, pues seguramente piensan que pueden imponer una reforma aún cuando sea contraria a la Constitución. Espero que no sea el caso, pero me parece que esa es la amenaza que están deslizando. Bueno, es que el problema, Jaime, es hablar sin haber leído. Sí contempla, ya estuve desmenuzando lo que contempla, pero también tenemos a Federico Dorin, ¿es cierto, Ceci? Era el video número 11 y después continuamos con el análisis. Ceci, por favor. Si el gobierno pretende dar clases de transparencia y de ahorro en el gasto de los impuestos, si la presidenta y Pablo Gómez no son capaces de transparentarle a la Cámara de Diputados cuánto de nuestros impuestos nos costó este inútil los últimos 7 meses que ha vivido el presupuesto y la incapacidad para hacer esta propuesta que llega al día de hoy, estará perfectamente claro que todo el discurso de transparencia y ahorro del cártel de Morena ha sido y seguirá siendo siempre una mentira. Para que ella, cuando dé turno a la propuesta, le requiera esto también al gobierno y que cuando se discuta el pueblo de México sepa qué propuso la ley Maduro y qué dejaron fuera de la ley Maduro. Y también para que sepamos a quienes ni siquiera invitó a dialogar el Menteca.
siguen con, fíjate, Jaime, ¿cuántos años hemos escuchado a Venezuela? Ya mejor me voy a ir a vivir a Venezuela, porque mira, tantos años y no llegamos, mejor me voy a vivir para que no hablen, pero yo te decía, ¿quién de ellos ciertamente, dice María Muñoz, no tienen, Canallín no tiene calidad moral, pero Dorin tampoco, y déjame darle los buenos días a Norman, que ya vi que sus fans están también esperando la participación. Mira, se vino además, se uniformaron los dos, se uniformaron. Ahora, Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paquito? ¿Qué tal, maestro Jaime? ¿Qué tal a la audiencia? Buenos días a todos. Pues aquí Norman, sé que podemos platicar de la iniciativa, lo que conocemos, ¿va? Todavía, yo estuve leyendo anoche, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es tu casa, tu mansión, mejor que la de Maru Campos, o la de Jaime es mejor que la de Maru Campos? No, yo creo que la de Norman se lleva el premio. Sí. A ver, una mansión puede clasificarse por lo acogedora que pudiera ser, no por lo ostentosa. Maru Campos pues tiene otros gustos, otras posibilidades, ¿no? Y eso no se puede cuestionar. Fíjese que con respecto a la iniciativa de reforma electoral, pues yo lo he dicho mucho. La verdad es que los partidos dentro de la alianza sabemos que lo iban a impedir. Por lo pronto ya es una iniciativa descafeinada, es una iniciativa que no es lo que se propuso en campaña. Acuérdense, y yo lo comentaba ayer, realmente el sentido de un ajuste entre los plurinominales, pues tenían mucho que ver, por supuesto, con su reducción, ¿no? Esto implicaba un costo, pero también implicaba una representación más real de las voluntades, ¿no? De los deseos del pueblo de México. Y el hecho de hacer ajustes, porque ahora la presidenta dice, es que nosotros siempre propusimos hacer que desaparecieran las listas de las cúpulas de los partidos, y realmente pues no era exactamente así. Lo que se quería y lo que se pedía era que se desaparecieran los plurinominales. Al principio todos. Después, bueno, pues un pequeño ajuste. Yo he dicho en varias ocasiones que tanto Felipe Calderón como Peña Nieto intentaron disminuir los plurinominales cuando ellos se encontraban en el poder, obviamente como presidentes, y esto era posible que fortalecieran inclusive la presencia de sus propios partidos en el Congreso. Lo intentaron, pero no lo lograron porque justamente sus alianzas se lo impidieron. Acuérdense que en México un solo partido no puede tener la mayoría calificada, ¿no? Entonces, esta limitación razonable, pues hacía que tuvieran que negociar con todos. Pero hay algo que es muy interesante. Esta mañana, me desperté un poquito más temprano y me encontré con un artículo muy interesante de una persona, de un articulista que se llama Giovanni Hurtado García, en El Universal, y en síntesis, él habla de una circunstancia que se vive cuando se hacen alianzas. Fíjese lo que él dice. Nicolás Maquiavelo escribiera El Príncipe. Acuérdense que El Príncipe fue la obra política cumbre de Nicolás Maquiavelo. Dice, escribe en El Príncipe sobre las tropas mercenarias. Si un príncipe sustenta su estado con tropas mercenarias, nunca estará firme ni seguro, porque estas carecen de unión, son ambiciosas, indisciplinadas, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes contra los enemigos. Tanto el PT como el Verde han carecido de ideología y consistencia en su actuar político. Su respaldo a diferentes proyectos políticos ha estado relacionado con beneficios cupulares, enriquecer las carteras de sus eternos líderes, Alberto Anaya y Jorge Emilio González, alias el Niño Verde. Realmente es una descripción dura,
Dice, la reforma electoral enviada por la presidenta ha tenido la principal oposición dentro del bloque mayoritario. Esto nos habla de la necesidad que tiene Morena de redefinir sus objetivos, salir a competir sin sus aliados e impulsar a nuevos cuadros. Es el momento idóneo para saber cuál es la fuerza real del PT, del Verde y yo diría de Morena. No hay que olvidar también, y es una reflexión que he venido haciendo, que si Morena fuera solo en términos legislativos, nunca lograría una mayoría calificada, de tal suerte que estas rémoras, como se les suele llamar a estos vividores, tanto el PT como el Verde, pues realmente son necesarios para cualquier cambio de carácter constitucional. Eso es una cosa que no podemos pasar por alto, queridos amigos. Sí es cierto, eso es real, pero yo entiendo también que podrían ser alianzas legislativas, no electorales, y podrían negociar adentro. Para mí, yo estoy mucho de acuerdo con Norman y con este artículo. Yo le he dicho, para mí lo interesante sería dejar al Verde, romper con él, romper con el Partido del Trabajo y medir, y lo decíamos aquí, tú lo recuerdas bien, Jaime y Norman, el presidente López Obrador gobernó sin mayoría calificada. Ciertamente podemos discutir muchas cosas sobre Andrés Manuel López Obrador, pero la verdad es que sacó al país adelante, se le atoraron muchas cosas, pero gobernó 6 años sin mayoría calificada, Jaime. Estaba checando un dato, perdón, que si me puedes repetir, querido Paco, estaba checando un dato, me distraje. No te preocupes, Jaime, me imagino que, déjenme además decirles que mientras estamos con ustedes, los tres, por cuestiones de vicio periodístico y vicio informativo, no, la verdad es esa, cuando sí, nosotros estamos revisando otros temas noticiosos mientras hablamos con ustedes, así que de pronto, perdón, voy a decir que en qué estaba distraído. Acaban de dar a conocer que los precios del petróleo Brent suben por encima de los $82.50 por barril y los precios de la gasolina han subido casi un 20% desde enero. Fíjate, Jaime y Norman, a propósito, ahora retomamos la reforma electoral, pero anoche hizo unas declaraciones Donald Trump y le preguntaron que cómo calificaría la guerra en Irán del 1 al 10 y dijo, Estados Unidos y mi gobierno merecen un 15, Jaime. Yo verdaderamente no sé qué está pasando, en el Golfo Pérsico, porque para mí hay verdaderamente una guerra desinformativa, pero abiertísima. Y en esa guerra de desinformación me da la impresión que Irán sí tiene bases para sostener una guerra un poco más larga de los 3 días que calculó mal Donald Trump. Y me da la impresión también por eso que está pasando, que Estados Unidos en lo inmediato, por lo menos, no puede aguantar una guerra de larga duración. Y el aumento que prácticamente ya supera $82 por barril y que puede llegar hasta 100 o más de 100, o el gas natural licuado, los va a hacer que recapaciten en lo que está pasando. Pero la verdad es que yo no sé, Jaime, ¿qué está pasando, Jaime y Norman? Jaime, ¿qué están más metido en eso? Lo que puede, a mí me interesa, sí, la guerra en sí, pero sobre todo me interesa el impacto que puede tener en la economía de México. Por ejemplo, en las últimas horas se ha confirmado que Irán está atacando la infraestructura petrolera del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, que atraviesa territorio georgiano y transporta el crudo azerbaiyano a través del Cáucaso, esto ya lo habían advertido, el Cáucaso hasta la costa mediterránea turca. Esto está siendo atacado en estos momentos con drones. Este oleoducto suministra el 30% del petróleo solo a Israel. Entonces, está cumpliéndose puntualmente la amenaza de Israel. Había dicho, vamos a cortar el suministro de petróleo del Cáucaso
que llega directamente a Israel. Rusia dijo ayer que va a dejar de venderles gas a los europeos, que mejor se va a concentrar en Asia. Les están apretando por todos lados y hay, entre otras cosas, la decisión, por ejemplo, hoy mismo está confirmando la inteligencia saudí que detuvo agentes del Mossad que estaban preparando más ataques, los llamados ataques bandera, para hacerlos parecer como que quien los atacó fue Irán, para arrastrar a Arabia Saudita, que tiene un ejército poderoso, para que ataque a Irán. Y lo mismo están haciendo con Turquía y lo están haciendo con el Reino Unido. Están tratando de extender los israelitas este conflicto y culpar a Irán de esto. Y ayer fue una noche de pesadilla. Les han puesto una paliza, han sacado ya nuevos misiles los iraníes. Nadie había visto a estos misiles de última generación que al caer se desprenden y golpean varios objetivos. El famoso, ni los famosos, todo el sistema del DOM, este famoso escudo, no sirve para nada. Y yo estoy convencido, queridos amigos, que a diferencia de lo que dijo ayer el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que dijo que van a machacar a Irán y que esto no va a durar mucho, como también dice Trump, Irán está preparado, tiene unas reservas de misiles impresionantes y lo que sabemos de parte de Estados Unidos, hay informes que ya consignan que los reservas de misiles Patriot, todo esto se está agotando. Ayer Donald Trump tuvo un encuentro con los ejecutivos de Raytheon, de todas estas empresas que se encargan de producir los misiles, para decirles nos urge, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, los misiles Tomahawk, las empresas que los fabrican 1,000 al año, 1,000. Y aquí estamos hablando de considerables, Irán se estuvo preparando durante años, porque sabía que Israel iba a arrastrar a Estados Unidos. Benjamín Netanyahu, a lo largo de su carrera, 30 años, estuvo deseando esto. Y Donald Trump accedió. ¿Por qué? Porque se están poniendo las cosas en el frente local durísimas. Ayer mismo el Congreso ya decidió citar a Pam Bondi, la fiscal, la responsable del Departamento de Justicia. Van a interrogarla a fondo, porque hay historias increíbles de cómo han eliminado y hecho desaparecer archivos de los archivos Epstein, en donde aparece el nombre de Donald Trump por todos lados. Hay videos, hay fotografías. Y Donald Trump sabe que está luchando contra el tiempo. Pam Bondi se convirtió así en la primera mujer que el Congreso está citando a testificar bajo juramento. Va a haber una investigación a fondo de todo esto. Y también ayer quien lo pasó muy mal fue Kristi Noem. Le dieron una arrastrada los senadores, tanto demócratas como republicanos, porque esta mujer, Kristi Noem, de verdad, es una cosa alucinante lo que ha hecho esta mujer. No solamente se ha hecho 1 o 2 o 3 cirugías plásticas, sino que se ha comprado aviones de todo lujo, amueblados con camas king size, todo. Y ella dice que los compró no para su uso personal, sino para deportar a los inmigrantes. Y le preguntan, a ver, usted me está diciendo que usted compró aviones de lujo para transformarlos y convertirlos en aviones para deportar. Dice, sí, es lo que hice. Y si no hubiera sido más barato comprar aviones para ese fin, para deportar gente. O sea, fue una cosa, la zarandearon por todos lados, la expusieron. Y ayer, una cosa que era previsible, y con esto termino, ayer yo decía porque tanto los demócratas como los republicanos se indignaron porque Donald Trump no pidió permiso al Congreso para lanzarse contra Irán, sino que hizo lo que su voluntad le pidió.
porque dice él que tenía la sospecha, el pálpito de que iban a atentar contra él, porque los servicios de inteligencia israelí le habían dicho, van a atentar contra ti, Donald Trump, y Donald Trump, que se cree todo del servicio secreto israelí, que lo quería arrastrar a esta guerra, pues dijo, pues vámonos a la guerra antes de que terminen conmigo. Bueno, ayer el Senado tenía que votar para una resolución de los poderes de guerra para atar en corto a Donald Trump para que ya no hiciera lo que fuera su rechinita poblana gana le da, pero como son tan maricones los demócratas y los republicanos y todos ellos están comprados por el lobby judío, bloquearon esta iniciativa. Es decir, lo que ayer era un referéndum a favor de la guerra desatada por Trump, la ganó Trump. ¿Y por qué? Porque el lobby judío está comprando, está repartiendo dinero por doquier. Muy lamentable lo que estamos viendo, de verdad. Yo no sé, Estados Unidos se encamina hacia una situación de colapso que vamos a ver poco a poco, porque realmente ya Donald Trump amenazó con federalizar las próximas elecciones, es decir, que él tenga control sobre los resultados de las elecciones de noviembre próximo, hace lo que se le pega la gana y nadie le pide rendición de cuentas. Grosso modo, eso es lo último que está pasando y seguramente que nos va a pasar factura a nosotros, a México, en el frente petrolero, en el frente de intercambio comercial, porque dependemos, no podemos negarlo, de Estados Unidos. Fíjate, es que dice algo bien interesante, Jaime. Bueno, muchas cosas, porque la verdad es que hay una guerra informativa. Norman, ¿cuándo nos va a alcanzar la guerra? Pero por un lado, por otro, fíjate, ayer perdió las elecciones primarias Dan Crenshaw, que fue uno de los congresistas estadounidenses, que piden la intervención militar de Estados Unidos en México, que pide bombardear a los cárteles, pero en México. Y perdió anoche. Y yo digo, ese es el ánimo en la población, pero ellos no lo ven, los políticos de Estados Unidos. Y la verdad es que cuando empiezan a aumentar este es Dan Crenshaw, que ha pedido la intervención abiertamente militar de Estados Unidos en México, ha pedido que bombardeen, usar bombas contra los cárteles, pero también que las use el ejército de Estados Unidos en México. Entonces, como que hay un ánimo que dispersa la información sobre la guerra, pero esto también es resultado de la guerra, ¿cierto, Norman? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como dice el maestro Jaime Hernández, el lobby judío, ese potencial económico tan grande que parecería inagotable, pues es el que compra voluntades, ¿no? Y ha estado decidiendo que, por ejemplo, el Senado efectivamente apoya a Trump en los ataques contra Irán y bloquee cualquier intento de limitar sus poderes de carácter bélicos, que ciertamente se agotan, ¿eh? Eso sí es agotable y eso el dinero lo compra, sí, pero a mediano o a largo plazo. Fíjate que tú haces una pregunta que contestó ayer la presidenta cuando ella habla del blindaje que hay ante Alza Internacional de Energéticos, simplemente con el manejo del IEPS, es decir, sube o baja el IEPS, son ajustes que se hacen con el propósito de que las familias mexicanas no sufran estos efectos. Por supuesto, estamos hablando en el corto, quizá en el mediano plazo, y también pensando en que la guerra va a tener una duración no tan larga, porque si sucede lo contrario, bueno, estaremos viendo miles de cosas que se presenten. Por ejemplo, todas las navieras importantes, todas, estoy hablando de Maersk, la danesa que todos conocemos, por lo menos todo el mundo vemos en los puertos que hay ahí sus contenedores de Maersk, es la más grande del mundo. COSCO, COSCO, que es otra de las grandes navieras del mundo, que es de China, todos ellos acaban de anunciar a los países del Golfo Pérsico que no van a seguir participando en el traslado de combustibles, tanto gas como petróleo,
este momento, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si en unos cuantos días nosotros hemos visto un incremento de precios tanto en el Brent, en Europa como en Estados Unidos, también incrementos en el gas, pues todo esto es debido a que en unos cuantos días se sienten las repercusiones. Ustedes imagínense si esto tarda algunos meses, ¿no? Las pérdidas serían terribles. Ahora, hasta donde yo entiendo, sigue saliendo petróleo por el estrecho de Hormuz, sigue saliendo hacia China. Es el único país que tiene ese beneficio. Porque Rusia, recuerden que tiene petróleo y que tiene gas, ¿no? Y aun cuando tenga o pueda hacer transacciones, pues sigue saliendo. Quien está siendo severamente castigado desde mi punto de vista es la India, porque la India ha hecho pequeñas traiciones a los BRICS al aliarse con Estados Unidos, buscando, implorando que le disminuyan los aranceles. Y esto, bueno, esto hace que el concierto mundial de naciones se vaya definiendo, y está Occidente, pero está China, Rusia, Irán. Antes pensábamos que la India y Brasil por BRICS, pero Brasil y la India solamente participan en los BRICS, no están participando en esta unión, por así decirlo, en este frente que se le está haciendo a Occidente de una manera objetiva, de una manera que golpea lo único que les interesa a los estadounidenses. También me gustaría recordar que ayer la vocera de Trump dijo, pero abiertamente, cínicamente, que ya se había acordado con España cooperar con el ejército estadounidense y se iban a permitir el uso de las bases estadounidenses en España. Inmediatamente salió José Manuel Álvarez, que es el ministro de Relaciones Exteriores, para decir, no hay ningún cambio, desmiento tajantemente esta aseveración y reiteramos la negativa de permitir a Estados Unidos por parte de España el uso de esas bases. Así que también ya en España se está considerando la expulsión, ¿no?, de esos 8,000 efectivos gringos que hay en la península ibérica, y por supuesto que esto hace que Trump endurezca su posición, ayer lo comentábamos, en contra de España. Quieren limitar comercialmente, aunque no es significativa el intercambio, de hecho creo que importa más Estados Unidos de España, aunque no es significativo, pues bueno, tiene alguna repercusión, y pensaron que esta decisión de cancelar o de limitar el intercambio comercial iba a hacer cambiar a España, pero no lo han hecho. Y salió por ahí el presidente español diciendo que así como no estuvieron de acuerdo con la guerra en contra de Irak, porque no tenía las armas masivas de destrucción que aseguraban, también no están de acuerdo con lo que se hizo en Gaza y que por supuesto no van a participar en los ataques hacia Irán, mis queridos amigos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Norman. Jaime, fíjate, a propósito de la guerra, yo tengo una pregunta para ti, que seguramente muchos debíamos tener. Yo tengo mis recursos como periodista para enterarme de lo que está pasando en casi todos lados, conozco los recovecos de la información, pero con todo y eso, tengo un problema grave porque entiendo que hay una desinformación terrible. ¿Cómo luchamos contra la desinformación sobre la guerra? O sea, yo tengo recursos, sé de a dónde entrar, tú, pero la gente no. Sí. Está sujeta a lo que nos dicen las televisoras o los sitios web también, las plataformas informativas, pero hay una manipulación terrible. ¿Qué hacemos contra la desinformación sobre la guerra?
Híjole, es una gran pregunta y el problema, y sobre todo en países como Estados Unidos, tú sabes que Estados Unidos tiene un nivel de analfabetismo funcional de los más grandes en el mundo. Tan solo entre sus jóvenes, el 25% desconoce por completo el mundo. No sabe ni siquiera dónde está. Si tú les preguntas cómo llegar a España, muchos piensan que puede llegar en ferrocarril. Muchos desconocen, ¿por qué? Por esta visión tan estrecha que tienen del mundo, lo que yo llamo el solipsismo, ¿no? Esta visión tan cargada de subjetividad, y luego contribuyen a todo esto porque, perdón por extenderme, pero creo que es importante. Eh, Durante años, diría décadas, la industria cinematográfica de Hollywood empezó a preparar, incluso a nuestra generación, para estigmatizar a los iraníes, presentarlos como terroristas. Vean todas las películas de Hollywood, a los iraníes siempre van a ser terroristas, siempre. Es como el tratamiento que le dan a los mexicanos en las películas también de Hollywood. Los mexicanos son narcos, son sucios, son feos, no son civilizados, etcétera. Este es un proyecto que arranca desde entonces, pero con el surgimiento de las redes sociales, esto se ha magnificado. Mira, te voy a poner un ejemplo muy interesante que ahorita está justamente estallando en Israel. Israel, preocupado por el impacto que estaba causando el genocidio en Gaza, inició un proyecto para contratar a millones de influencers en todo el mundo. Entonces, dispuso de un presupuesto especial para contratar a influencers, sobre todo, y decirles, quiero que me inunden y contrarresten las imágenes del genocidio, y dispuso de, firmaron contratos, todo, para empresas intermediarias, todo. ¿Qué es lo que está pasando? Que de repente el Estado de Israel se quedó sin recursos para seguir financiando eso y no ha pagado a muchos influencers. Y ahora mismo el Estado de Israel se está enfrentando a una batería de demandas desde millonarias contra el Estado. Dice, según el medio israelí, local Calist, muchos afirman haber sido reclutados, hablan los influencers, muchos aseguran haber sido reclutados con urgencia en el punto álgido del genocidio de Gaza para llevar a cabo la campaña mediática global de Israel, solo para descubrir posteriormente que el gobierno no les iba a pagar o no había pagado sus servicios. El escándalo ahorita ha estallado en Israel porque los investigadores han descubierto que en este proceso han descubierto irregularidades financieras, firmas falsificadas y una grave escasez de personal en la oficina del primer ministro de Israel, que fue el que urdió este plan. Entonces, ahorita mismo se están enfrentando, en medio de este bombardeo, el Estado de Israel enfrenta las demandas multimillonarias de influencers de todo el mundo. Dijeron, ustedes me prometieron $10,000, ustedes me prometieron $100,000 por hacer esta campaña a través de las redes sociales y no me han pagado, los voy a demandar. Esto te da una idea de a qué grado ha llegado Israel y Estados Unidos con Elon Musk. Elon Musk está tratando de pepenar las imágenes que salen. El Estado de Israel y el Ejército de Israel están eliminando imágenes de los bombardeos en los que Irán está destruyendo Tel Aviv. Entonces, estamos asistiendo a una guerra desde el frente informativo. Entonces, yo lo que aconsejo es echar mano de fuentes confiables. Una de las fuentes a las que yo siempre recurro, porque yo sé que incluso hay cierto sesgo, pero suelen publicar información, es el periódico israelí Haaretz, que es el más antiguo, pero es el más confiable. Lo tiene uno que leer entre líneas, por supuesto. Porque esa es otra. Yo tengo la enorme ventaja de conocer Oriente Medio, de haber viajado a Irán, haber viajado a Israel, haber viajado por todo Oriente Medio. Entonces, sé cómo procesar la información, sé cómo curarla, porque conozco. Pero hay gente que nunca ha viajado por Oriente Medio y tiene este enorme grado de dificultad. Entonces, y luego aquí hay un tremendo déficit por parte del Estado mexicano. Si uno revisa los canales del Canal 11, todo,
es una visión muy por encima de lo que está ocurriendo y a veces de forma muy equivocada. Y uno no puede confiarse en la CNN, no puede confiarse en la BBC, incluso Al Jazeera, que es un medio de comunicación que se Justamente, supone... Jaime, discúlpame que te interrumpa. Justamente, no, y nada más rápido, la gente aquí en el chat dice, sigan, por ejemplo, Isabel Flores, sigan Al Jazeera. Y yo digo, yo lo he estado leyendo y digo, ahora, hay cosas que no me cuadran, Jaime. No, Al Jazeera hay que tener en cuenta una cosa, está financiada por la monarquía catarí y por eso mismo, si ustedes ponen atención en la programación de Al Jazeera, están metiendo cada vez más comentaristas y analistas que se escoran hacia la visión del Reino Unido o de Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con Al Jazeera. Por eso, parece mentira, pero yo me estoy nutriendo al mismo tiempo de medios oficiales, periódicos, pero sobre todo a través de las redes sociales que se han convertido en el principal, pero hay que saber cómo curar, cómo percolar toda esta información que llega a través de las redes, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo cómo este intento, ayer el Reino Unido por fortuna desmintió que el misil que atacó su base militar en Chipre no llegó desde Irán, sino que ahora Azerbaiyán está denunciando que está recibiendo ataques desde Irán, pero uno tiene que tener una idea de Azerbaiyán porque los israelíes quieren jalar a Azerbaiyán, que es frontera con Irán, para arrastrar al conflicto, y uno tiene que entender qué papel juega Azerbaiyán. Azerbaiyán es el principal suministrador de petróleo de Israel, y Azerbaiyán e Irán han tenido muchas tensiones fronterizas, y yo creo que la intención en estos momentos es de Israel, va a querer arrastrar a toda la comunidad internacional para que se le echen encima a Irán. Y mientras tanto, Irán está maniobrando para mantener a China y a Rusia, que de manera muy soterrada, están respaldando a Irán con el envío de tecnología, envío de equipo, envío de expertos. Pero si se sigue internacionalizando esto, yo creo que estamos ante un riesgo enorme de colocarnos en la antesala de una tercera guerra mundial. No estamos ahí, por ejemplo. Yo estaba ahorita revisando, por ejemplo, el análisis de lo que se conoce como, los analistas le llaman lo que es el modo crisis, de lo que es el análisis del mercado energético, petróleo, todo este rollo. Y todavía no llegan a esa fase, todavía no están haciendo, dice, vamos a entrar en fase crítica en los análisis de energía futuro cuando pasen 2 semanas de la guerra. Si se rebasan esas 2 guerras, entraríamos ya en un análisis de fase crítica que impactaría en los precios de petróleo, de energía a futuro. Norman, ¿cómo te curas tú de la desinformación sobre el proceso electoral en México, sobre la iniciativa de reforma, sobre los partidos políticos, sobre la guerra en Irán? Tú eres un analista. Por ejemplo, hoy a veces de pronto me da la impresión de que están pensando que ya se va a suspender el Mundial 2026. Hay un mundo de desinformación, Norman, y tú eres un especialista que también todos los días estás metido en todos los medios informativos. Sí, bueno, yo creo que la única forma de poder tener una información más o menos confiable es contrastándola, ¿no? Hay que tener mucha información, hay que contrastarla. Inclusive yo reconozco que acudo a la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en términos de investigación periodística. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de varios bandos, ¿no? Y los bandos pues tienen información. Por ejemplo, y qué importante se me hace que tocamos el tema de la desinformación, porque ¿cómo podemos saber del daño que se está causando sobre Israel, por ejemplo? ¿Es el morbo lo que nos mueve? Pues posiblemente sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros buscamos en Internet, en X específicamente, por ejemplo, Israel, no, Tel Aviv, Haifa, Jerusalén. Estamos buscando qué tipo de incursiones hubo, bueno, más que incursiones, qué tipo de bombardeos, cuál fue el daño, qué
¿Qué es lo que dicen los israelíes? Pero los israelíes tienen prohibido decir cualquier cosa. Están, y eso sí lo vemos, están constantemente sacando a periodistas, a fotógrafos, a gente que va buscando informarse de las áreas de guerra. Ya no les permiten, o de las áreas donde fueron bombardeados, y ya no les permiten que manejen información. Porque Israel, ante el mundo y sobre todo ante su propio pueblo, que ya se está rebelando y está huyendo de Israel, les conviene o buscan que se mantenga una tesis o una idea de que Israel está saliendo incólume de esta guerra y que prácticamente no tienen daños, etc. Por otro lado, tienen, por supuesto, la oposición de muchas formas de capturar a la distancia escenas de destrucción en Israel que difícilmente pueden refutar, ¿no? Todo lo disminuyen, todo ante los ojos de los demás y dicen, bueno, pues realmente son pequeños, pequeños. Pero eso también es Estados Unidos, son pequeños daños. Estados Unidos habla de 6 muertos, ¿no? Cuando mucha gente o muchos periodistas hablan, por ejemplo, de que bases fueron arrasadas, ¿no? Bases militares estadounidenses en Medio Oriente, y cuando son arrasadas, y simplemente dicen, bueno, mucha gente, como había un pequeño incendio en la base, se fueron a dormir a hoteles, ¿no? En Dubái, por decir algo. Entonces hay muchísima desinformación, pero nosotros vamos avanzando, contrastando información con diferentes fuentes, ¿no? Entre las cuales uno va, por ejemplo, eligiendo las más confiables. Y voy a ser muy honesto. Si yo veo a Reuters, que es una agencia de noticias inglesa, británica, hablar de un país distinto a los intereses de la Gran Bretaña, es confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a ser indolentes con la noticia y la van a dar. Es decir, no sé cómo explicarlo, pero hay muchas formas de sentir que la noticia es real. Y por ejemplo, lo de Tucker Carlson. Tucker Carlson habla abiertamente que se estaba fraguando un ataque y se hizo en contra de Arabia Saudita y en contra de otro país de Medio Oriente por parte del Mossad. Nosotros sabemos que el Mossad es perverso y que hacen lo que sea necesario por destruir al opositor de la manera que sea. Y sabemos, y lo comentaba el maestro Jaime, pues lo que se está haciendo en Medio Oriente tratando de ligar o de enfrentar a Irán con todo mundo, ¿no? Pero Tucker Carlson no tiene un gran prestigio. Tucker Carlson, acuérdense, que salió despedido de la NBC por una serie de errores de carácter informativo, condicionados, ¿no? Tucker Carlson es trumpista, es un tipo cercano al MAGA, es un tipo que ha perdido todo tipo de credibilidad, y él es el que lo dice. Y yo busco fuentes, por ejemplo, aparte de Tucker Carlson, ¿quién más asegura que estos boicots por parte del Mossad se está dando en Israel? Y encuentro muy pocos, ¿no? Encuentro muy pocas fuentes. El tema desinformativo es muy grave, es gravísimo, lo vivimos en México, lo vivimos con la inteligencia artificial que maneja la oposición, con escenarios irreales, con escenarios falsos o probablemente con videos de otros años, etcétera, etcétera, con el propósito de dañar. Bueno, eso está haciendo el Mossad, aparentemente tratando de enfrentar a Irán con todo mundo en el Medio Oriente. Y eso es una cosa muy grave. Pero sí, pocos están informando sobre las actividades del Mossad en Oriente Medio, mis queridos amigos. Jaime, Norman, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos unos minutos. Jaime, ayer en Estados Unidos
surgió información de que comandantes estadounidenses le están pidiendo a sus soldados y aleccionando de que la guerra contra Irán es parte del plan divino de Dios, que Donald Trump es un elegido de Dios. Así que es una guerra santa, Jaime, o por lo menos lo están tratando de llevar por ahí. Sí, la verdad es que esta es una invitación al sarcasmo. ¿Cómo es posible que, de verdad, Estados Unidos dice, cuando Donald Trump, Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hablan de los iraníes como unos lunáticos, locos, fanáticos? Yo no conozco a más fanáticos que Donald Trump, Lindsey Graham, Pete Hegseth, que invocan a Dios, que estamos hoy en una cruzada. Estados Unidos es una nación, es una república teocrática disfrazada de república. Hay que recordar tan solo que cuando juramentan como presidentes, todos lo hacen con una mano en la Biblia. Es decir, yo no conozco una nación más teocrática, sí, como Irán, pero también Estados Unidos. En Estados Unidos, y claro, lo hacen por intereses evidentemente electorales, porque la comunidad evangélica y cristiana en Estados Unidos siguen sin rechistar lo que les dicen sus pastores, sus magistrados, y Donald Trump sabe que cuenta con el voto de los evangelistas, porque además han trastocado, han retorcido el mensaje desde el púlpito los religiosos evangelistas, que consideran, ya han adoctrinado a su gente diciendo que el verdadero enemigo, verdadero Satán, es Irán, son los ayatolas, ¿me entienden? O sea, esta es una historia que viene de lejos. Por eso yo daba el ejemplo de Hollywood. Israel, el gran proyecto de Israel, el gran proyecto sionista en Estados Unidos y en todo el mundo es expandir Israel por todo Oriente Medio. Lo que fue antes el imperio otomano, ahora lo quiere ocupar Israel. Acuérdense, el gran imperio otomano contemplaba desde Siria, Líbano, Turquía, todo eso lo abarcaba el imperio otomano. Cuando colapsa el imperio otomano porque cometieron el error, el imperio otomano, de aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial, ahí empieza a desmoronarse. Entonces, yo creo que así como voló en pedazos el imperio otomano, Israel quiere reconstruir ese poderío, convertirse en el hegemón de todo Oriente Medio, y está tratando de hacerlo, pero han empezado desde hace mucho, metiéndose en la industria cinematográfica. Paramount acaba de comprar a Warner. Ya van a tener control sobre todo. Paramount está controlada por el lobby judío. Ya todos los grandes medios de comunicación, noticiarios como la CNN, todos ellos van a estar en manos del lobby judío. El New York Times está en manos del lobby judío. El Washington Post, que controla Jeff Bezos, también está en manos del lobby judío. O sea, estamos en manos de grandes corporaciones informativas. Por eso es casi una misión imposible enfrentarse a este enorme bloque de corporaciones que todos los días van a estar machacando con la historia de que el demonio Satán vive en Irán y nos van a comer a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los espero a las 13 horas. 1 de la tarde. 1 de la tarde, con mi querida Hildy Lourdes Salas, la periodista, y con Yago Batusay, que se está comportando como un plurinominal. Me estoy buscando un nuevo editorialista porque ya no quiere trabajar, se comporta como pluri. Los espero a la 1 de la tarde, y ya saben, mis redes, @JaimeJorno. Un abrazo a los dos, queridos amigos. Norman, en este mundo de desinformación, ¿con qué nos dejas? Bueno, Norman, sabe, además te debo decirlo, es muy activo en las redes sociales. Comparado con Jaime, conmigo, Norman está presente en temas que son fundamentales en las redes sociales. Pero hoy, ¿con qué nos dejas, Norman? Pues simplemente con la reflexión de que hay un pequeño divorcio entre el nuevo gobierno de Venezuela
con los Estados Unidos. Teóricamente, ayer salió un bulo que el Departamento de Justicia preparó una acusación en contra de Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero. Después fue desmentido, pero bueno, tal parece que María Corina Machado quiere un regreso triunfal sin la sombra de Delcy Rodríguez. Bueno, a mí me encuentran como Norman F. Byrne en X y también en Facebook. Ahí tengo 2 cuentas en donde, pues, por supuesto, que podemos hacer algún pequeño intercambio de ideas. Muchas gracias y que tengan muy buen día, queridos amigos. Norman, Jaime, muchas gracias de veras a los dos. Yo me quedo unos minutos nada más. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe estar en cualquier momento por entrar. Así que gracias a los dos, Jaime, a la 1 de la tarde en No Apto para Cínico. Norman, ahí te seguimos en las redes sociales. Muchas gracias a los dos. Y yo, ¿con qué me quedo?